Bueno, pues lo primero que quería deciros es, en realidad nosotros no vamos a salir contestando a los balances que hace el equipo de gobierno municipal, no lo hemos hecho nunca ni vamos a salir contestando a ellos, pero sí en este caso sí queríamos comentar algo sobre los balances hechos en esta semana, ¿no? Nosotros decimos que si la verdad, ¿no?, es una evidencia para todos, ¿no? Es decir, no es una evidencia para todos, si algo que se presenta como verdad no es una evidencia para todos, entonces no es una verdad, es una opinión. Y si en enero en enero de 2019, los datos del paro nos hablan del 19,73%, parte de que eso está en la calle y lo vemos en el día a día, pues está claro que no es verdad que estemos bien en temas de empleo. Es una opinión para una parte que podrá considerar que se está bien, pero no es esa verdad. 2.642 desempleados, con el último dato conocido de enero, de los que 1.789 son mujeres, ¿no? Esta misma mañana habéis tenido oportunidad de escuchar al Consejo Local de la Mujer convocando los actos conmemorativos del 8 de marzo, ¿no? Bueno, pues la realidad en Valdepeñas es que el número de mujeres supera más que el doble el número de mujeres desempleadas que de hombres, llegando al 67,7%. Yo no recuerdo una cifra de estas características. El 67% de las personas que están en situación de desempleo en Valdepeñas son mujeres, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues se hace balance con este ciclo político, ¿no?, y a nivel local, pero también a nivel regional y nacional. Yo creo que el balance sería, y más con la convocatoria de elecciones generales que se ha hecho, ¿no?, el balance sigue siendo muy penoso para los trabajadores y las trabajadoras que no se han beneficiado directamente de alguna de esas supuestas mejoras económicas. Ese sería un balance de este periodo o de este ciclo político, ¿no? A nivel de todo el Estado, el paro se mantiene en el 14,45% de la población activa, y más de 1 millón de hogares tienen aún a todos sus miembros en paro. Esa es la realidad. Y ese balance es el que desconocemos de Valdepeñas. Porque, por ejemplo, cuando se hace un balance de servicios sociales, a nosotros nos gustaría que más que las medidas concretas de las prestaciones concretas de los servicios que se puedan dar en un centro de mayores y tal, también se hable de esta situación, de cómo afecta el paro y la precariedad a los hogares de Valdepeñas, que cuál es el nivel de pobreza, que cómo se está trabajando para paliar esa situación, que qué estamos haciendo para evitar que haya hogares en Valdepeñas con sus miembros en paro. Y eso es lo que se detecta en la calle, por lo tanto, es lo que os decía antes. Cuando una evidencia para todos es diferente a lo que alguien está diciendo, lo que alguien está diciendo es una opinión, es su opinión, ¿no? Pero la evidencia es que en Valdepeñas todavía queda por recorrer, ¿no? La última EPA señala que la tasa de temporalidad ha aumentado hasta el 26,86% de los contratos, y más de medio millón de jóvenes entre los 19 y 24 años son los que están con estos tipos de contratos. Había una noticia también estos días que hablaba de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, que señalaba cómo España es líder en Europa en los contratos temporales más cortos. Ese es el empleo que se está generando. Los datos, cuando salen de aquí. España se sitúa en el porcentaje con contratos de menor duración inferior a 6 meses, ¿no?, seguida solamente por Croacia e Italia en Europa. Ese es el trabajo que se está dando. Y bueno, de lo que está claro es que la creación de empleo que se genera es escasa e insuficiente.
Y nosotros entendemos que es principalmente a consecuencia del estancamiento en la derogación de la reforma laboral impuesta en su día por el PP y superada por la realidad laboral día a día en este tiempo. Por lo tanto, cierto es que no es solamente un problema local, pero es estructural, ¿no? Y por lo tanto, lo que sí creemos que es un problema local es caer en valoraciones triunfalistas e interesadas y presentar unos datos cuantitativamente positivos, aparentemente, lo que se traslada, cuando la calidad de los mismos deja mucho que desear. En la última evolución del paro, pues eso nos sitúa en el 19,73 en enero, pero si lo hacemos con años completos, estaríamos en el 18,59, que sería más o menos pues, como podíamos estar en el 2010. Y estamos muy lejos, que es lo que planteamos, muy lejos del periodo precrisis, ¿no? En donde estábamos en el 2006 en el 12,39. A esto es a lo que tenemos que tender, a recuperar las situaciones, al menos a recuperar las situaciones en las que estábamos en la crisis. Eso es lo que nosotros entendemos, que no se puede uno entrar en valoraciones triunfalistas en este sentido, ¿no? Y decía que además aparentemente cuando, por ejemplo, y eso sí, que es una denuncia directa que hacemos, los planes de empleo que se dan unos números cuantitativos, pues cualitativamente dejan mucho que desear. El Ayuntamiento de Valdepeñas es uno de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha que no cumple con la normativa laboral, laboral en materia o con las contrataciones de los planes de empleo. Eso es un debe, directamente. La gente que contratamos en los planes de empleo de Valdepeñas están en peores condiciones que puedan estar en ayuntamientos de nuestro entorno. No sé, llámese Ellín, que es el último que ha tenido que adecuarse a esa normativa. Ellín, también gobernado por el Partido Socialista, el último que se ha tenido que adecuar a su normativa por una sentencia ya del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, que no cumplía esta normativa, ¿no? Pero igualmente no podemos hablar o tirar triunfo sobre el tema del empleo cuando tenemos los problemas que tenemos con las bolsas de empleo en el Ayuntamiento de Valdepeñas, denunciadas un día sí y otro no, con problemas de rotaciones, con problemas en las convocatorias, con situaciones que todos los días en la calle son comentarios y son dicho denuncias. O no podemos felicitarnos por la situación laboral o del Ayuntamiento de Valdepeñas cuando el propio Ayuntamiento no para de tener demandas laborales que nos cuestan indemnizaciones a todos los ciudadanos de Valdepeñas, ¿no? Que incluso algunas han llevado a modificaciones concretas de la RPT por sentencia judicial, como por ejemplo la de las trabajadoras de la Escuela Infantil de Cachiporro, y que aún, pese a esa sentencia, todavía tienen que reclamar que se cumpla la sentencia. O sea, no basta ya que haya una sentencia, sino que tienen que hacer una reclamación. Por eso también, cuando hablamos del 8 de marzo, tenemos que recordar estas situaciones que afectan a mujeres, ¿no? Por lo tanto, lo que decía antes, los datos de contratación laboral aún no reflejan la situación de precrisis del 2008, ¿no? Y todo ello, además, pese al descenso de los salarios y al grave incremento de la precariedad, porque aquí también tenemos que hablar, entre comillas, de trabajadores de primera y de trabajadores de segunda. Los trabajadores de este ayuntamiento que están bajo el convenio colectivo y los trabajadores de este ayuntamiento a los que no se le aplica el convenio colectivo. Las diferencias salariales y la diferencia de condiciones laborales son abismales. Y eso solamente los de la casa. Si viéramos en la calle el trabajo que se generaba, la calidad del trabajo que se generaba antes del 2008 a la calidad del trabajo que se hace ahora, ¿no? Como decía, hemos terminado el 2018 casi con igual número de porcentaje de personas en desempleo que teníamos en el 2010, el 18,70 entonces y ahora el 18,19, aunque tenemos 1.160 habitantes menos y 76 parados
también menos. Es decir, que ganamos, el porcentaje de parados es menor, pero porque abismalmente el porcentaje de pérdida de población es mucho mayor. Entonces, es mucho más fácil dar trabajo en una población pequeña que dar trabajo en una población grande. Y esta situación de despoblación, o sea, si vemos los gráficos que ya nosotros hicimos en Valdepeñas, bueno, pues viene subiendo hasta llegar al 2010, que llega a los 31.370, es el año en el que más población hubo, y desde entonces pues se ha vuelto a bajar, perdiendo pues en el 2017 hasta el año pasado 1.146 y los 14 que hemos perdido este año. Es decir, la situación de despoblación, si en el 2010 nos beneficiábamos, Valdepeñas se beneficiaba de la llegada como mediana ciudad de la provincia, sobre todo del desplazamiento de la población del campo de Montiel u otras localidades más pequeñas de la comarca, ahora son otros los beneficiados y eso se está estudiando y se está analizando. O sea, en su día, en la primera despoblación, las ciudades medianas se mantuvieron porque acogieron la despoblación de las pequeñas ciudades, pero ahora las ciudades medianas también siguen despoblándose porque hay un traslado a las ciudades ya mayores, ¿no? Valdepeñas, como decía, ha tenido esa subida desde el 2003, progresiva y lógica para una capital de comarca y, bueno, llegando, como decía, hasta el 2010 con subidas exponenciales, anuales de 1.000 o 1.700 personas, como fue en el 2008, o sea, pero desde entonces no, de ahí para abajo. De ahí para abajo, ¿por qué? Porque no se le ha dado salida. Es decir, la gente que vino se ha tenido que volver a ir. La gente, aquí en Valdepeñas teníamos 31.370 valdepeñeros. Estaban aquí porque si aparecen ahí estaban empadronados. De dónde vinieron no lo sé, pero había 31.370 valdepeñeros. Y ahora no los hay es porque se han ido de Valdepeñas. Entonces, por lo tanto, es una situación que yo creo que es lo que refleja la gente. Es decir, la crítica estructural, la demografía, lo que está reflejando, y son datos demográficos, lo que está reflejando son los problemas de la gente. La gente se va porque no se solucionan sus problemas, porque no es capaz esta ciudad de dar esa calidad de vida que mantenga la población. Por lo tanto, no importan 2 personas más, 14 personas menos, si tenemos un conflicto y nos han quitado a 30 o a 20 del censo y no nos lo tenían que haber quitado, lo que hay que reflejar es la línea descendente desde el 2010 para acá. Eso es lo que es la tendencia, y esa es la tendencia en la que hay que señalar, porque eso indica pues falta de oportunidades, falta de trabajo, falta de servicios públicos, principalmente, que es lo que hace que la gente... Y luego otro dato también a señalar. Yo lo he escuchado y el estudio famoso de potencialidades del municipio de Valdepeñas, que se presentará en breve, así lo dice. Uno de los datos que se señalan desde el equipo de gobierno y del alcalde es cómo nuestra juventud es la más preparada de la provincia, de la región, es un alto número de índices con personas con estudios universitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que hay que señalar es que esa juventud se va y no vuelve. Esa juventud formada termina de formarse, se va y no vuelve. Y esa es una evidencia. Es una evidencia que yo creo que todo el mundo es palpable. Por todo ello, nosotros, bueno, pues insistimos en que tenemos que reivindicar derechos y condiciones laborales desde este ayuntamiento, en el sector público, apostar por mejorar la calidad de los servicios públicos, revertir esas desigualdades sociales que hoy, después de una larga crisis económica, todavía estamos sufriendo en Valdepeñas, y por lo tanto entendemos que Valdepeñas necesita
más y mejores servicios públicos. Sanidad, educación, servicios sociales son la base de la cohesión social. Por tanto, es lo que hace que fija población, ¿no? Y por lo tanto son imprescindibles para hacernos a todos y a todas mucho más iguales, ¿no? Y yo creo que ese debe ser el objetivo de las fuerzas progresistas en este ayuntamiento. Ese debe ser el objetivo. Situando además la prioridad en la próxima legislatura en las personas y en los problemas reales de las personas. Entendemos que no se puede hacer el juego en ningún caso a la derecha y a sus estrategias electorales, que pasa definitivamente por tenernos entretenidos con banderas y toros, y que en esta legislatura que termina, además hemos visto como la derecha ha pasado de los problemas de Valdepeñas, no les ha importado los problemas de Valdepeñas, y ahí están las actas de los plenos y las actas de las comisiones, y sí ha situado siempre el debate en la confrontación y en la fragmentación, con debates que eran postizos, o sea, que se traían de manera impuesta a Valdepeñas, pero que no eran la realidad palpable de la calle. Por lo tanto, insistimos en que no hay que hacer el juego, que estos no son los problemas reales, o al menos no son los problemas de la inmensa mayoría, y que hay que poner toda la atención en los problemas sociales. Y aquí es fácil encontrarnos, aquí va a ser fácil encontrarnos. Un ayuntamiento valiente que combata desde la raíz, ¿no?, el que sigue siendo el principal problema de los valdepeñeros y valdepeñeras, el paro, la falta de expectativas, ¿no?, y que además defienda a capa y espada los servicios públicos como generadores de empleo y facilitadores de esa igualdad que os hablaba entre todos. Por lo tanto, bueno, hacemos un llamamiento a la reflexión. Creo que, bueno, pues no, pues esas falsas expectativas, y termino como empezaba. Si la verdad no es una evidencia para todos, entonces no es verdad, es simplemente una opinión.